kawsayqa runakunata ampliachinmanmi. Ñawpa tayta mamanchikkunaqa sumaqta hamutakuspam kawsakuraqku, mana llullaspa. Kunanqa lliw mikichay yachaykunata qunqarunchik. Maymantaq chaynaqa chayasun, mana miki allinta purisunchu, lliwmi pantarusun, ima ruwaytapas atisunchu. Rikyarisunña wawqipanikuna, ama chaynaqa kasunchu. Ñuqanchikpa mikichaytaqa sumaqta hamutakuna. Nuestros ancestros sabían que la mentira puede trastornar a las personas y puede enfermar a la sociedad entera. Las colectividades enferman conforme la mentira se instala en su seno. El no mentir era un principio espiritual extraordinario que gobernaba nuestras vidas, desde el nivel individual hasta los niveles familiares y de colectividad. Por eso pienso que deberíamos volver a nuestras raíces ancestrales y cambiar nuestro comportamiento para poder continuar en este mundo, en esta vida, fructificándola. La invasión colonialista impuso la mentira y nos enseñó a mentir y a vivir en medio de ladrones y mentirosos. Eso debería terminar ya. Hoy compartimos las opiniones de la doctora Carmen Huertas, que nos explica desde su perspectiva científica cómo funcionan los mecanismos de programación de la mentira. Cómo desde el discurso público se utilizan los mecanismos del lenguaje para la fijación de creencias, importantísimo, la generación de respuestas emocionales y la manipulación social. Entonces, los tres factores que hacen falta, que son conocimiento de matemáticas, de estadística, van por un lado, la informática, y después el conocimiento del lenguaje es imprescindible. No se puede programar sin conocer cómo funciona el lenguaje. Voy a contar una anécdota. Un experto en lingüística, ingeniería lingüística, llamó a su madre utilizando un programa artificial de análisis de voz, que le mantuvo y sostuvo la conversación con su propia madre, y su madre no se dio cuenta que era una máquina la que estaba respondiendo. Ahí estamos llegando. ¿Entendéis? Se puede manipular todo desde la lingüística. Somos animales emocionales. Y quien sabe mover las emociones, voy a hablar mucho de emociones en esta charla, es quien tiene el control del poder. Y esto se hace a través del lenguaje. Entonces no somos animales inteligentes, lo siento. Nuestras respuestas son viscerales y las toma el cerebro límbico mucho antes de que llegue la información incluso al cerebro humano o lógico. He puesto esta diapositiva, que es muy conocida porque es de Robert Dills, es un psicólogo que habla de los niveles neurológicos. A veces lo habéis podido ver también en pirámide, pero me gusta mucho más esta imagen con el iceberg, porque hay una parte consciente que es visible y hay todo el resto de parte no visible que es la inconsciente. ¿Veis las creencias dónde están? En el inconsciente. Hay la parte consciente, que son los hechos, que es la parte visible, pero todo lo que activa mis reacciones no las controlo desde la parte consciente, sino que se controlan desde la parte inconsciente, que son las actitudes, las aptitudes, las creencias, los valores, la identidad, el interés personal y los grupos de pertenencia. Esto se utiliza desde el poder y se utiliza con gran conocimiento de causa. Es decir, saben perfectamente lo que hacen y cómo lo hacen. Y hace muchos años que se sabe, hace más de 50 años que se sabe. ¿Por qué es importante saber esto? A ver, porque la parte inconsciente del cerebro, para el inconsciente, nuestro inconsciente, todas las creencias son ciertas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo creo algo, no puedo creer algo que no es. ¿Entendéis? Es decir, si yo estoy viendo una película, es una ficción, pero las respuestas emocionales que va a dar mi cuerpo son absolutamente reales. Me voy a emocionar y va a dar instrucciones a la fisiología de mi cuerpo, se va a acelerar el corazón, voy a empezar a sudar, dar respuestas orgánicas, indistintamente que sea verdad o mentira la situación que estoy viviendo. Es como si estoy soñando, tengo una pesadilla, me despierto excitado. Ah, era un sueño, pero mi cuerpo no distingue para nada entre realidad y ficción. Bien, entonces, hoy en día la enseñanza está basada en creencias, no en saberes.
Esto es importantísimo. Se nos dan grandes hipótesis, que son hipótesis, por tanto ideas, y se nos venden como verdades cuando no son ni siquiera eso, son ideologías. Pero si las creemos, estamos perdidos. Porque para nuestro inconsciente todas las creencias son ciertas. Y los procesos relacionales que hace a partir de ahí nuestro cerebro irá a buscar sus referentes a las creencias. Es decir, esto es importantísimo, porque si os fijáis, los más reticentes a aceptar la verdad de toda la situación que estamos viviendo son precisamente las personas con formación universitaria. Porque tienen toda la enseñanza introducida por intravenosa en el nivel de las creencias. Entonces, aunque queráis convencerlos, no vais a poder. ¿Entendéis? ¿Empezáis a entender por dónde vamos? ¿Qué más? Los grupos de pertenencia se utilizan desde la política clarísimamente. La propia palabra partido político es para partir el divide y vencerás, te ponen dos bandos. Esto funciona siempre, es como un Barça en Madrid, funciona siempre. ¿Vale? Nadie quiere ser apartado de su grupo de pertenencia. Yo he traído esta diapositiva, esta imagen, que es lo mismo que os enseñaba antes, pero con las categorías lingüísticas. Esta es mi aportación a este tema, de la pirámide de Robert Dills, con las categorías gramaticales. Es decir, la gramática no la inventan los lingüistas ni los gramáticos, la gramática es la forma que tiene el cerebro de procesar la información. Entonces, en la parte de los hechos tendríamos los verbos, no sé si lo veis aquí, es muy pequeñito, pero bueno, no importa. Estos son las acciones, lo mismo que enseñaba, ¿vale? Aquí tenemos las actitudes, la base de las experiencias, de nuevo tenemos las creencias y los valores, la identidad y el transpersonal. Bien, lo que he hecho yo es ver qué equivalencia tiene entre estas categorías neurológicas y las categorías gramaticales. ¿Qué significa esto? Recordáis que estamos hablando de ingeniería lingüística. No lo olvidemos. ¿Qué hace la ingeniería lingüística? Quiere identificar el lenguaje natural para poder entrar en la mente, introducir mensajes que a nivel consciente no se identifican, pero el inconsciente sí. Entonces tiene que entrar en estos niveles que están debajo del nivel del agua, del iceberg. Tiene que entrar a través de experiencias, de valores, de creencias y de actitudes de grupos de pertenencia. Entonces, por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos. Si yo estoy hablando con una persona, utilizo el yo y el tú. Si esta persona es visible, se mueve en la base experiencial y es visible, conocida y presente, utilizo el tú. ¿Qué hago cuando con una persona empiezo a utilizar el usted? Fijaros, esto es muy importante. Tú y yo estamos aquí, ahora presente y visible. El usted, el ellos, está lejos. ¿Vale? Entonces, cuando yo estoy hablando a una persona y cambio el tú por el usted, estoy distanciándola de mí. Esto es inconsciente, evidentemente, no nos damos cuenta. Pero es intencionado. Es decir, a nivel inconsciente pongo una distancia y una intención de separarme de la persona con la que estoy hablando. ¿Entendéis? Bien. Voy a volver a este esquema más de una vez, porque es muy importante que entendamos a qué nivel estamos las creencias, porque es el nivel en que se mueve el discurso público. ¿Vale? Pasamos de página. Vamos aquí, que este es el tema que más me interesa que quede claro. El lenguaje se procesa a nivel mental, a nivel cerebral, pero el cerebro no funciona como una máquina perfecta y unitaria, sino que tenemos tres niveles neurológicos claramente diferenciados. Hay el primero, el más primitivo, el interno, que es el cerebro reptiliano, llamado así, que es el cerebro que se encarga de todas las funciones vitales y los instintos. Afortunadamente funciona de forma automática, porque es el que se encarga, por ejemplo, de procesos como la respiración, los latidos del corazón. Entonces no tenemos que preocuparnos de que nos vamos a quedar ahogados por la calle, porque este cerebro se encarga de todo esto. Después tenemos el límbico, que funciona con las emociones, y después tenemos el neocórtex o cerebro humano. ¿Qué pasa? Que es importantísimo entender que cada uno de estos cerebros funciona con un lenguaje distinto. ¿Cómo? Pues sí. Cada uno funciona con un lenguaje diferente y obedece códigos diferentes, tiene reacciones diferentes y todos funcionan a la vez. Voy a intentar explicar esto, es muy importante entenderlo. A ver, el cerebro reptiliano se mueve en base binaria. On-off, sí, no, 0 y 1, no entiende nada más. Es el que nos permite la supervivencia. Por tanto, estamos hablando de un cerebro que se dispara en el momento que hay una agresión. Si viene un león, me hará correr, punto, me salva la vida. Se encarga de que cuando yo me tape la nariz,
porque no quiero respirar, llegará un momento que me la hará destapar para respirar, porque por él lo más importante es la supervivencia. Es un lenguaje subconsciente, es automático y es transpersonal. ¿Qué quiere decir? Que a mí me lo activan cuando me van a tocar mi grupo de pertenencia. La respuesta de una madre ante un ataque a su hijo. Es una respuesta absolutamente automática. Es la respuesta de un fan de un equipo de fútbol cuando hacen una falta personal a un futbolista. Es respuestas en lenguaje binario. Se activan por respuesta automática. Es interesante saber que estas memorias, muchas de ellas, actúan en una etapa concreta de vida, y en este caso todo el cerebro reptiliano se nutre de la etapa de gestación, de concepción y parto. Ahora sabemos que hay memorias intrauterinas, ¿vale? Ahora ya se puede hablar de esos temas, hasta hace poco pues parecía casi cosa de brujas, pero sabemos que dejan memorias y son memorias que marcan nuestras respuestas viscerales profundas. Bien, pasamos al segundo nivel del cerebro, que es el límbico o emocional. Este es el más interesante para lo que vamos a hablar hoy. Digamos que el lenguaje que utiliza el cerebro límbico es el de programación. Todos los que tenemos una cierta edad y conocemos la evolución de los ordenadores, recordaremos el lenguaje MS2, copy, paste, delete, este tipo de órdenes. Bien, pues el lenguaje del cerebro límbico es siempre de lenguaje de órdenes. Sigue comandos con órdenes e instrucciones y se ejecuta con archivos autoejecutables. ¿Qué quiere decir? Que cuando asociamos una orden a una respuesta, se activa siempre. Qué fuerte, ¿no? Porque es el de las emociones. Ahí sale nuestra emoción, ahí sale nuestra rabia, ahí sale nuestro impulso, ahí sale nuestra ofensa cuando alguien nos habla y nos dice según qué cosas. Bien, también es un lenguaje inconsciente, por tanto se está moviendo en el nivel bajo del iceberg, que está aquí, de todo el tema emocional. Es rápido y automático, da respuestas relacionales y emocionales, entiende las órdenes y pone en marcha las funciones fisiológicas. ¿Qué significa esto? Que es el que hace que sudemos, que nos pongamos nerviosos, es el que organiza las respuestas del sistema endocrino y todo el sistema nervioso. La etapa de vida en que este cerebro se desarrolla, este lenguaje se desarrolla, es la adolescencia, la infancia y la adolescencia. Por eso es tan importante la educación emocional durante la adolescencia, la infancia y la adolescencia. Bien, vamos al cerebro, al neocórtex, que se llama también el cerebro humano, la corteza cerebral. Este utiliza el lenguaje de compilación que equivaldría a los lenguajes compilados que usamos hoy en ordenador. Estamos en un ordenador y le damos a un icono. Este icono da instrucciones y ejecuta programas complejos que ya no es un copy-paste, ¿entendéis? Es un lenguaje mucho más elaborado. Entonces, este es el único que es consciente. Por lo tanto, es mucho más lento, necesita ser procesado e interpretado, necesita interpretación y requiere un software. El software para utilizar este perfecto programa consciente se llama lenguaje. Entonces, normalmente se desarrolla ya en etapa adulta, pero significa que este programa puede entrar instrucciones a través del lenguaje y es como procesa todos los procesos relacionales, la comprensión, el léxico, las experiencias. Pero ¿qué he dicho? Que funcionan los tres a la vez, son simultáneos. ¿Vale? Exactamente igual que funciona un ordenador. Y es evidente, pero tengo que decirlo para que quede clarísimo, que el lenguaje de computación, la lingüística computacional y la ingeniería lingüística, desde luego, intentan imitar el lenguaje humano, no al revés. No es que el lenguaje nuestro se parezca a estos tres lenguajes de información que he dado, de programación. Es al revés. Es que la informática está intentando imitar los funcionamientos del lenguaje humano para poder controlar, a través de este software, las actitudes, las emociones, las respuestas incluso viscerales por grupos de pertenencia. Entonces, el lenguaje informático está copiando el lenguaje natural y no al revés. Así que no es casualidad que se parezca, es que es exactamente lo que quieren. Es entrar dentro de nuestra mente a través del lenguaje. Por eso no quieren que nadie sepa cómo funciona, por eso no hay especialistas en el tema. ¿Comprendéis? Bien, un poco de resumen. Cuando conectáis el ordenador y le dais al botón para que se inicie el programa, ¿qué sucede? Empieza a ejecutar programas de forma automática. Entonces se descarga el correo,
se actualizan todas las versiones de los programas informáticos que tenéis instalado y todo funciona a la vez. Pues con nosotros pasa lo mismo. Esta es la primera similitud entre los lenguajes humanos que están interactuando. Es decir, yo puedo estar escuchando ahora con el hemisferio cerebral izquierdo la charla que estoy dando, pero a la vez puedo tener reacciones emocionales porque he dicho algo que me recuerda un día que estaba con mi padre. ¿Entendéis? Es decir, a todos los niveles voy teniendo inputs emocionales que se van cruzando constantemente con el discurso lógico que aparentemente estáis escuchando. Entonces, las similitudes entre el lenguaje humano y el lenguaje de computación es que se permite la ejecución simultánea en diferentes programas a diferentes niveles. Cada entrada genera una respuesta automática inconsciente. Esto es lo más fuerte. Utiliza un lenguaje y una gramática con códigos y algoritmos que compactan instrucciones, que son pasos lógicos y deductivos. Por eso he dicho que los programadores que quieran dedicarse a la lingüística desde la ingeniería lingüística, es decir, desde la computación, tienen que saber gramática, porque todos los códigos que se le dan al programa son siempre gramáticos. Por ejemplo, ¿cómo sabré, para hacer una traducción automática, que Juan come una manzana es correcto y la manzana come Juan no se puede decir? Pues yo tengo que introducir una base de datos en la que voy a explicar que manzana es un sustantivo no animado, que es un vegetal. Tenéis que darle una serie de información, que esto con informática se hace con algoritmos. ¿Entendéis? Y luego pasan cosas tan maravillosas como que le das al móvil y estás escribiendo una frase y te escribe el resto sin que hayas tocado todavía la tecla. ¿Qué más? Lo más peligroso, que ya las similitudes es que estos lenguajes deciden la verdad y la decibilidad. Es decir, si estamos en creencias y para mí todas las creencias son ciertas, mi cerebro, ante una situación de disonancia cognitiva, va a elegir aquella creencia que cree cierta. Por eso os digo que no podéis convencer a las personas que se están creyendo lo que les explican por la televisión. Porque a nivel de creencias, la decibilidad está marcada por el programa emocional, por lo tanto, no pueden cambiar de opinión aunque quieran. Venga, respirad, que estamos en el principio. Bien. Entonces, ¿qué es lo grave de esta situación actual? Que somos usuarios de un cerebro, pero ignoramos cómo funciona. Que estamos atrapados en un lenguaje de programación. Y que si no sabemos cómo funciona este programa, somos víctimas de los programadores, de los que sí saben cómo funciona. El ADN entiende el lenguaje. Ahora ya se sabe que el ADN tiene estructura lingüística, el ADN reacciona al lenguaje, no solamente nos afecta a nivel emocional, sino que nuestra estructura profunda molecular y celular reacciona al lenguaje y tiene estructura lingüística. Esto ya se sabe. Entonces, ¿comprendéis ahora por qué alguien que se ha dedicado toda la vida a la informática con programas de Microsoft está ahora interesado en el lenguaje, en el control a través del lenguaje? Bueno, pues todo esto, hay un programa, lo podéis encontrar, ahí puesto el nombre, Big Data de Microsoft Project Hanover, que es el que está en estos momentos trabajando para no solamente dominar a la población a través del lenguaje, como os voy a mostrar ahora, que ya entramos en la segunda parte, sino para generar este Big Data enorme de todos los datos y poderlos procesar. Para esto que se necesita grandes procesadores. ¿Y qué necesitamos? Antenas para emitir y recibir, control absoluto de la población a través de los móviles, pero sobre todo un dominio absoluto de lo que es la ingeniería lingüística. Aquí vamos a hablar de cómo han tomado el control de nuestra mente. ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan rápido y de una forma tan eficaz, tan perfecta? Porque es que personas en las que tú dirías que eran inteligentes, que tenían formación de golpe y porrazo, están abducidas. Bien, ¿qué es la neolengua? Bueno, aquí he supuesto las referencias para entender un poquito la neolengua. El primero es un escritor, Victor Kemplerer, que era profesor de literatura durante la Alemania nazi, que hizo un estudio sobre cómo la propaganda de Goebbels adulteraba el significado de las palabras. Entonces este es un libro de consulta que se estudia en la universidad. Goebbels fue el primero que lo implantó, pero sí que es importante saber que George Orwell, que es el seudónimo de Eric Arthur Blair, vivió esta situación y cuando él crea su novela en 1984 y crea el término de neolengua, conoce muy bien lo que está sucediendo y cómo lo están haciendo. ¿Entendéis? Esto se ha aplicado básicamente se da en todas las escuelas de periodismo en el tema de la propaganda
propaganda comercial, lo que es el marketing para vender más productos en ventas, ¿vale? El gran impulsor es Edward Bernays, pero desde luego cuando tenemos que empezar a preocuparnos es cuando este tema entra en el Club Bilderberg dentro del programa de actividades del año 2018, creo que fue, sí. Ya acuñan un término que es el de post-truth world, el mundo de la posverdad, donde ya no importa la verdad para nada, sino que la verdad se construye, que es exactamente lo que hacía Goebbels en sus discursos de propaganda, ¿vale? Él hacía unas charlas por la radio en la que definía todo lo que había pasado y cómo tenía que contarse, ¿vale? Entonces Orwell vive esta situación también entonces en la Guerra Civil Española y él se inspira en los sucesos en España para crear su novela. Entonces, ¿qué es la neolengua? Es una versión simplificada de la lengua normal, de la lengua, él la distingue como Old Speak, vieja lengua, en la que se han eliminado las palabras. Todas aquellas palabras que pueden poner en peligro el partido son eliminadas, porque si de esta manera no existe la palabra para definirlo, el término no existe. Parece una cosa surrealista, pero funciona. Es decir, si no tenemos palabras para designar las cosas dejan de existir. Con la reducción del vocabulario al mínimo indispensable, además se está disminuyendo las áreas del pensamiento y se pierden todas las asociaciones de ideas. Es una propuesta realmente que limita mucho. Si os fijáis, hace un año nuestros abuelos tenían gran cantidad de vocabulario, cada vez hablábamos peor y cada vez tenemos menos palabras para designar las cosas. Esto tampoco es inocente, esto también es intencionado, ¿eh? Antes yo recuerdo que ya en el parvulario nos reían poemas, y nadie se preocupaba que tuviéramos un trauma por no entender un poema, ¿eh? Sencillamente teníamos una versatilidad con el lenguaje que se está perdiendo de modo escandaloso. Entonces se limita el pensamiento, el lenguaje, las palabras necesarias. Bien, entonces hoy en día se está aplicando la neolengua. ¿Yo qué he hecho? He preparado una pequeña lista de neolengua, es decir, ¿qué se hace? Se cambia el significado de las palabras para que el término no exista. ¿Entendéis? Es decir, si utilizo la palabra para algo diferente de lo que significa, pues como no puedo usar otra palabra porque no tengo término, pues voy a usar la palabra que me dice el sistema. Entonces esto se repite en los medios de comunicación. Todos hablamos, por ejemplo, del 5G. Y que ahora yo os voy a decir una palabra y os voy a decir la definición real. Es decir, cada vez que oigáis 5C, lo que tenéis que oír es armas tecnológicas de geolocalización de la población y control masivo de información. Esto es un 5G. No son antenas para que nos bajemos programas de ordenador más rápido. No seáis tontos. Son armas tecnológicas de geolocalización de la población y control masivo de la información. Cada vez que oigáis televisión, es un arma de propaganda del poder para la manipulación y estulticia masiva de la población. Es un arma de control. El gran hermano. Confinamiento. Es un arresto domiciliario. Arresto domiciliario de la población para la restricción de todas las libertades. Cada vez que oigáis contagios, es éxito de las operaciones de rastreo. Porque cuando hay rastreo, aparecen los contagios. Debilitamiento de la economía. Es una grave crisis económica por cierre obligado de empresas. Es decir, la economía no se debilita sola. No tiene un problema de salud. Tiene un problema intencionado de cierre de empresas. La desescalada. Golpe de Estado por capítulos. La educación pública. Es el igualitarismo de formas y adoctrinamiento obligatorio. Ahora el adoctrinamiento se hace en la educación pública y es obligatoria para que nadie se escape. Enfermos, persona sumida en un estado de miedo aterrador. Enfermos asintomáticos, persona sana a quien el Estado intenta convencer de que está enferma. Estado de alarma, acto mediático decretado por el poder para el control mental y emocional de la población. Franja horaria, toque de queda. Mascarilla, bozal para callar seres humanos, que impide la libre comunicación y respiración, base de la salud. Símbolo de obediencia y sumisión. Ministerio de Defensa, es el Ministerio de la Guerra. Ministerio de Sanidad, es el Ministerio de la Enfermedad. Nueva normalidad, es nuevo orden mundial globalista y tecnócrata. OMS, Organización Mundial Terrorista contra la Salud.
Pandemia, plandemia, plan elaborado para el control social mundial para la aplicación de la Agenda 2030. PCR positivos, personas que han dado positivo en un test sin especificación. Políticos, piratas. Positivos activos, enfermos que presentan algún síntoma que sea asociado al COVID-19. Rastreo, control policial por geolocalización. Rebrote, aumento de controles PCR. Cuando aumentan los controles empiezan a salir positivos. Sanidad pública, abuso dictatorial disfrazado de defensa de la salud. Saturación de hospitales, medidas de reducción de la atención sanitaria a la población. Pues están saturados, porque no nos atiende nadie. Servicios públicos, obligaciones que anulan los derechos y libertades individuales. Vacuna, inyección génica para la consecución de la Agenda 2030. ¿Entendéis? Es decir, te usan un eufemismo, una palabra para que parece significar cosas, pero de hecho están ocultando su verdadero significado. Vamos a hablar de los dos grandes estudiadores de la manipulación social a través del discurso público. Uno fue Theo Van Dijk. Él explica cómo se diseña de forma clarísima el pensamiento dominante para que va a fijar las creencias de la población. Esto se diseña con años vista. Después se utiliza la autoridad de expertos afines al sistema, desde luego, que van a ser profesores universitarios, periodistas, políticos. Son personas que van a repetir el plan diseñado por la élite que está en este momento en el poder. El control de los medios de comunicación. Esto hace años que se sabe, que están todos comprados y vendidos y todos están informados por la misma fuente. Se generaliza y se aplica de number games. Bueno, esto es muy divertido, ¿no? Cuando empezáis a sentir cifras que no sabemos ni de dónde han sacado ni nada que las contraste, pero parece que esto da seriedad al discurso. Entonces, cuando empiezan a hablar de enfermos y de muertos y todos son cifras, es para marear, para que parezca que están dando información. Después, el otro método que utilizan es la explicación causal de causa y efecto, como que todo tiene una causa y un efecto, cuando no es así, y se inventan un relato, una narrativa, para tratar estas aserciones como si fueran hechos reales, que es otra falacia. Y evidentemente se tergiversa el significado de las palabras, como ya os he mostrado. Bien, el otro analista importante es Joseph Overton. Esta información la he sacado de la página de Luis Segura, que me la han facilitado unos amigos, muy interesante. Él describe cómo es una teoría política, cómo se puede llegar a convencer a la gente de cualquier cosa, que es algo impensable, es un tema tabú, que parece que no se acepta, pues cómo van haciéndolo para pasar de lo impensable a lo radical, pues se convierte en algo radical, pero así se puede hablar ya de ello, después de lo radical a lo aceptable, de lo aceptable a lo sensato a lo popular, y de lo popular a lo político, para ya legislarlo y aceptarlo. El punto quinto es el siguiente que nos queda, que va a ser preparar el terreno, porque claro, cuando llega lo político solamente sirve para legislar. Los políticos están aquí para hacer leyes que les defiendan a nivel legal todas las trapicherías que hacen, todos los trapicheos, ¿vale? Entonces, de esta forma se establece todo lo que es legal, ya es ley, ya es incuestionable, pues este es lo que quieren llegar, ¿no? Bien, para que estas respuestas emocionales de la población sean efectivas, se utilizan, aquí he puesto 6 puntos, 6 factores, que os voy a mencionar, que son muy conocidos, esto se trabaja mucho en PNL, pero os vamos a decir seguidos para que veáis que hay muchos, es decir, que no usan solo una técnica, sino que los están aplicando todos y además de modo sistemático. El primero es la indefensión aprendida, la disonancia cognitiva, el enfrentamiento de grupos, recordad la imagen, el grupo de pertenencia a la parte profunda del inconsciente. Se utilizan las metáforas, muy potente, la herramienta más potente, porque entra a nivel inconsciente directamente. El lenguaje de la posverdad, que también hemos hablado un poquito, y las técnicas subliminales. ¿Qué es la indefensión aprendida? La indefensión aprendida es cuando se convence a la población de que no podemos hacer nada para cambiar las cosas. He puesto este dibujo que me parece absolutamente genial. Aquí es un experimento científico que hicieron con unos monos, en los cuales pusieron 5 monos en una habitación, una escalera y arriba había una cesta con plátanos. Entonces, cada vez que un mono intentaba subir la escalera para coger los plátanos, les daban una ducha de agua fría. ¿Qué pasa? Que a cabo de un rato los monos dejaron de intentar subir a la escalera. Al cabo de un tiempo introducen un mono nuevo
Traen un mono nuevo que no sabe de qué va el tema. El mono, cuando ve los plátanos, como loco, sube la escalera. ¿Y qué hacen los demás monos? Le pegan para que no suba la escalera. Ya no hace falta ni que pongan duchas. Es decir, los monos han aprendido que cada vez que intentan subir la escalera reciben una ducha de agua fría. Llega un momento en que ya no suben la escalera y ya no, ni siquiera lo intentan. Pero tanto es así que cuando viene un mono nuevo e intenta subir la escalera porque él no lo sabe, le apalean y le pegan para que no suba la escalera a coger los plátanos. ¿Qué es lo interesante? Que si no cambias un mono, que los vas cambiando de uno en uno, cada vez los demás aprenden el comportamiento, incluso el mono que era nuevo, también empieza a pegar al nuevo que ha venido ahora que pretende subir la escalera para coger plátanos. Y llega un momento que has cambiado los 5 monos y los 5 pegan a quien quiera e intente coger plátanos para que no lo haga, sin saber por qué. Esto es la indefensión aprendida. Y reaccionamos defendiendo cosas que no sabemos ni por qué las hacemos. Es terrible. El punto 2, que es la disonancia cognitiva. Hay que mencionar aquí que nuestro cerebro está lateralizado, es decir, no se comporta igual, no son las mismas funciones las que hace el hemisferio derecho que el izquierdo. El izquierdo es lógico, racional, y el derecho es el creativo, lo intuitivo, lo artístico, lo holístico. Entonces esto es muy importante, porque cuando nos dan información que entra a dos niveles diferentes, ¿qué pasa? Se crea una disonancia cognitiva. ¿Y quién gana? Siempre el inconsciente, ya os lo digo, siempre. Y eso lo saben. Entonces, ¿qué hacen? Dan una información auditiva, por ejemplo, cómprate un coche porque gasta muy poco, porque es muy seguro, porque es ecológico. ¿Y la imagen qué es? Un coche rojo, descapotable, con un tío cañón, con una mujer guapísima que está ligada. Entonces, ¿qué imagen entra en el inconsciente? Primero, la imagen siempre, porque es el hemisferio derecho, y es la emocional. Entonces, yo pienso que me voy a comprar el coche porque consume poco y me lo he comprado a ver si ligo. ¿Vale? Bueno, he puesto unos cuantos ejemplos aquí también, porque esto puede ser bastante más sutil. Es decir, la disonancia cognitiva se puede dar cuando hay una contradicción y esta contradicción nos obliga... Esto, por ejemplo, es el signo de Estocolmo, ¿vale? ¿Qué pasa con alguien que ha sido secuestrado que acaba defendiendo a su secuestrador? Es decir, cuando tenemos una situación tan crítica que pone en duda nuestras propias creencias, acabamos modificando las creencias antes que ser capaces de reconocer un error o un engaño. Por eso decía Mark Twain que es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. Realmente hay una disonancia y no vamos a aceptarlo, ¿vale? Tanto es así que cualquier conocimiento o actitud o acción que ponga en riesgo mi creencia inconsciente, la voy a negar. Y soy capaz incluso de justificarla. Mira, a mí me habían dicho cuando salió el caso Pujol, recuerdo una persona muy querida que era más pujolista que Pujol, que cuando lo conté decía, esto no es verdad. Me decía, no es verdad, porque es que no podía creerlo. Es decir, era tan grande el engaño de alguien en quien él había confiado tanto tiempo que no podía aceptar de ninguna manera que fuera un ladrón. ¿Entendéis? Es decir, somos capaces de negarlo antes que aceptar algo que va en contra de las creencias profundas. ¿Qué más? Pensad que esto se hace desde el poder y se aplica en una información binaria intencionada en los mensajes, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el nivel reptiliano, que hemos dicho que es el cerebro más profundo, puede activarse con el sí no, y automáticamente te ha puesto el on-off o te ha puesto el off y ya no podemos razonar con aquella persona. Ya es imposible tener una conversación con ella, ¿vale? Esto se utiliza mucho en tema político, a veces con auténticas sandeces, para crear esta respuesta visceral. Bien, aquí he puesto dos imágenes. Esta es un anuncio de Marlboro. ¿Veis? El paquete pone fumar mata. Pero ¿cómo son todos los anuncios de Marlboro? Los grandes paisajes, el cowboy con su caballo, la libertad. Entonces, ¿qué imagen está entrando? Es una disonancia cognitiva clarísima. Entra una imagen de poder, libertad, ¡wow! Y la otra, el tabaco. Y la frase es genial, ¿no? Freedom does not start with a maybe. Si la libertad no empieza con un quizás, lánzate a la aventura, lánzate a fumar, que mata, que importa. ¿Entiendes? Es decir, están jugando con esa disonancia porque es el lenguaje siempre del hemisferio derecho el que va a entrar en el plano emocional. El otro es un ejemplo claro en que se dan clases de psicología, que se ve cuando la palabra tiene un significado distinto a lo que significa.
He puesto el ejemplo de los colores porque es lo más evidente. Si te pongo la palabra verde, pero te la pongo en rojo, y ahora te lo digo rápido, señálame dónde está el color verde, me vas a señalar la palabra verde, si eres auditivo, y si eres visual me vas a encontrar el color verde porque vas a ver el color antes que la palabra. ¿Entendéis? Esto es una disonancia clarísima. Es decir, la palabra pone una cosa y el color es otro. La palabra rojo está escrita en verde, y la palabra verde está escrita en azul. ¿Te das cuenta? Entonces esto se puede hacer intencionado y se puede hacer bastante daño con estos temas. Vamos. Los enfrentamientos por los grupos de pertenencia. Esta ha sido la píldora mágica de los partidos políticos. Si el divide y vencerás, que nos implantaron desde los romanos, ¿vale? Entonces, siempre se va a crear dos grupos. Por eso, siempre van a la provocación. Y ellos tienen al servicio del poder la policía, ¿vale? Entonces, no entréis en provocaciones, por favor. Porque no estamos ahí, no estamos aquí para eso, tenemos demasiadas cosas importantes que hacer. Intentaré convenceros de que dejéis los posicionamientos radicales, porque la falta de respeto es intencionado, porque van a provocar el enfrentamiento entre grupos de pertenencia, buscando la respuesta emocional. Y si os acusan de opositores, de conspiranoicos, de negacionistas, no os lo toméis como nada personal, por favor. Es una técnica de manipulación. Entonces, no os sintáis ofendidos. Te digo la verdad, ellos no pueden hacer otra cosa. Están abducidos. Entonces, pienso que hoy la charla mía pretende no solamente darnos herramientas para salir de ahí, sino también para comprender a los que están atrapados. Porque están atrapados realmente. Se está haciendo un proyecto de hipnosis, como os voy a explicar ahora, a través del lenguaje. Por eso es tan importante la charla que estoy dando hoy. Bien, el tema de las metáforas. ¿Qué significa la metáfora? Volvemos aquí al cuadrito mío. La metáfora significa que utilizo algo conocido, visible y presente para describir algo no visible, sensorial y metafórico. Entonces, en el lenguaje de las noticias que estáis oyendo todos los días por televisión, yo no, porque no tengo televisión hace más de 10 años, pero los que todavía escuchan la televisión, se habla, estamos en situación de pandemia. ¿Qué es una pandemia? ¿Qué era una pandemia antes? La imagen que vemos aquí, la gente muriéndose por las calles, todos con mascarillas para poder respirar, realmente una situación catastrófica, ¿vale? Estamos ante un posible tsunami. Esta palabra la he oído así en los medios. Os pondré algún ejemplo más. ¿Cuál es la imagen que vemos del tsunami? El último, el de Fukushima, donde se destrozó todo. Entonces están usando información que nuestro cerebro asocia a cosas vistas para definir algo que no está visto. Que claro, una situación de tsunami, ¿dónde está el tsunami? A ver, no hay un tsunami como algo tangible, real y verídico, ¿entendéis? O, por ejemplo, hablamos de la saturación de los hospitales. Bueno, la saturación sabíamos lo que era antes, porque ahora ya no, cuando teníamos que entrar en Barcelona en hora punta. Es decir, estaba todo saturado, ¿vale? Que ahora ni pasa, es una maravilla, es lo bueno que tiene esta situación, es que no hay colas de coches, ¿vale? Pero que entendáis que están utilizando la metáfora de algo conocido para asociarlo a algo desconocido y no visible para despertar nuestra reacción asociativa, ¿vale? Ahora voy a poner un ejemplo con metáforas, de metáforas en el lenguaje. Aquí he cogido una frase de un político en los que habla y dice: los índices de confianza en España se han hecho públicos hace tan solo unos días, muestran una notable recuperación de las expectativas de los españoles, de su confianza en el futuro, de su convicción de que ganaremos más pronto que tarde, ganaremos, tengo que hacer con la izquierda, ganaremos más pronto que tarde este importante reto, este momento delicado. Aquí hay la utilización descarada de metáforas que os he puesto. Primero, utiliza 5 nominalizaciones. Las nominalizaciones están también en el nivel inconsciente, a nivel de valores y creencias. Por lo tanto, utiliza confianza, recuperación, expectativas, convicción. ¿Qué significa eso? Que utiliza el lenguaje de confianza paternalista para que yo consiga la empatía del oyente y la confianza del oyente en que yo como gobierno voy a salvaros y voy a recuperaros y voy a hacer todo lo que haga falta para salvaros, ¿vale? Por lo tanto, lo que está haciendo es una activación, hay una respuesta emocional, ¿vale? Porque a partir de aquí empieza que ganaremos más pronto que tarde un importante reto, este momento delicado. De golpe, ¿qué pasa con el lenguaje? Que ha hecho un cambio
cuando ya me he ganado la confianza, es como, niño, ven, ven, que te voy a dar, y cuando se acerca, ¡pam!, le da un tortazo. ¿Lo habéis visto? Le van al perro porque se le ha escapado. Y cuando le ha agarrado y el perro viene, le da la patada. Pues la próxima vez no vendrá, ¿vale? Porque le has engañado. Pues esto lo hacen los políticos constantemente. Es decir, están en un lenguaje positivista en el cual tú recibes órdenes a nivel inconsciente que son de valores personales, de confianza, recuperación, convicción. Oh, qué bien, sin darme cuenta he caído en la trampa, y cuando estoy dentro de la trampa, ¡pamba! Ahora te doy. Ahora viene el miedo y ahí viene la manipulación. Ay, perdón, no sé qué. Ahora aquí. El lenguaje de la posverdad. Esto ya es oficial, ya tiene nombre y todo, ya salen los diccionarios, post-true world, y es que la realidad ya no existe, la verdad ya no existe, no importa que sea verdad o no, sino que el relato se crea desde los medios fácticos del poder, y es el que se repite hasta la saciedad por los medios de comunicación. Por tanto, fijaros, he puesto este chiste para hacer un poco de humor del tema, que es gravísimo, que es que ahora ya no se basa el conocimiento en el saber, ya no es pienso, ya no es Descartes, ya no es pienso, luego existo, sino que es creo, luego estoy en lo cierto, porque me lo creo. ¿Dónde están las creencias? Volvemos aquí, una y otra vez. ¿Os dais cuenta? Voy a poneros un ejemplo. Esto es un discurso o una comparecencia real de Pedro Sánchez del 25 de agosto del 2020. Así que está caliente, ¿vale? Es su comparecencia para las nuevas medidas después del periodo estival para hacer frente a la crisis sanitaria del COVID. He cogido párrafos elegidos, porque no voy a poner todo el discurso, que dura 7 minutos, pero para que veáis cómo lo hacen. Empieza diciendo: hace 5 meses, desde que el 14 de marzo decretamos el estado de alarma, en ese momento tomamos medidas muy severas, estrictas, para detener el contagio del virus, para salvar vidas y para evitar algo fundamental que logramos entre todos, y es el colapso de nuestros hospitales. ¿Qué ha hecho aquí? Brutal. Primero empieza con el lenguaje alarmista del miedo, ¿vale? Toda la metáfora de la respuesta de la guerra. Os voy a mostrar cómo se ha utilizado de forma reiterativa desde el gobierno la metáfora de que estamos en guerra. Os voy a enseñar en este ejemplo, ¿vale? Está hablando de alarma, ¿vale?, de salvar vidas. Entonces lo justifica entrando en un tono paternalista que busca la empatía del oyente, del ciudadano. Lo hemos hecho entre todos, vamos a salvaros. ¿Entendéis? ¿Qué está haciendo? Es un juego de manipulación emocional total. Otro párrafo. Tenemos que atajarlo. Lo que requiere la situación es una respuesta más intensa y más serena. ¡Pam, pam, pam, pam! ¿Nos ha cogido algo? ¿Cómo puede ser más intensa la respuesta de la que hemos tenido, pero más serena? Eso es lo que hace un padre con su hijo, ¿verdad? Te castigo para tu bien, para educarte. Ante la amenaza. No podemos permitir que la pandemia vuelva a un estado compuesto cuasi federal, un estado autonómico como el que tenemos. Recordemos que son las comunidades autónomas quienes tienen la capacidad de gestionar la emergencia sanitaria en todos y cada uno de los territorios. ¿Qué está haciendo? ¿No os dais cuenta de lo que está haciendo? Está introduciendo un tema en un discurso oficial como presidente del gobierno, está diciendo que estamos en un estado casi federal. Un estado federal no tiene monarca. ¿Os dais cuenta que estamos en el punto 4, que os he dicho antes? Que está introduciendo ya, ¿para qué? Para pasar seguidamente a legislarlo. Si ya van introduciendo el cuestionamiento de la monarquía, ¿para qué? Porque lo único que les falta al presidente del gobierno es ser presidente del Estado. Para que el presidente del gobierno pueda ser presidente del Estado, tiene que tener el control de las Fuerzas Armadas. Y no lo tienen. Seguimos. Nos va a dar las 3 medidas que ha implantado el gobierno para salvarnos de esta terrible crisis. Pensamos todos que nos dará medidas de cómo estar más sanos y más saludables. Pues mira, la primera medida no lo es así, lo siento. La primera propuesta son las Fuerzas Armadas. Van a cazar los virus a cañonazos. ¿Por qué? Porque lo que hacen es sacar todas las Fuerzas Armadas, en primer lugar. Les comunico que el Gobierno de España va a poner a disposición de las comunidades autónomas efectivos de las Fuerzas Armadas para realizar labores de rastreo. Hay 2.000 militares capacitados en técnicas de rastreo. ¿Qué? Segundo, aquellas comunidades autónomas que no dispongan de suficientes rastreadores pueden confiar con nuestro respaldo. Vamos a apoyarlos, ¿vale?
de las Fuerzas Armadas de nuestro país, la formación específica para la detección precoz, la vigilancia epidemiológica del Ejército ha incluido procedimientos específicos en la identificación del riesgo y en el rastreo de contactos, aislamiento y cuarentena en situaciones de COVID-19. Haciendo siempre hincapié, eso sí, en los aspectos legales de salud pública y en los principios éticos también. ¿Qué está haciendo? ¿Os dais cuenta? Es decir, para salvarnos de una crisis sanitaria de salud, en vez de hablar con médicos y expertos, nos manda a las Fuerzas Armadas. ¿Y a quién? A 2.000 rastreadores. ¿Qué es un rastreador? ¿Qué hace un rastreador? Sigue contactos. Y los va a sacar porque están especializados en situaciones de riesgo de rastreo de contactos. Nos está diciendo muy claro, y somos tontos si no lo entendemos, ¿eh? Seguimos con el discurso. España cuenta, y es un orgullo para todos y todas, con las Fuerzas Armadas modernas, profesionales, que hoy con este anuncio dan un nuevo paso al frente, como cuando se saluda, para proteger la salud de todos. Si nos van a proteger los soldados, nuestra salud, estamos a salvo, tenemos cañones y aviones y armada para defendernos. ¿Qué está haciendo? Somos un poco tontos. Fijaros el anuncio que he puesto aquí, es una noticia en el periódico, la segunda ola, otra vez una metáfora. Cuando hablamos de tsunami, de olas, ya nos vemos una ola que nos está inundando, ¿no? ¿Seguimos? Pues el gobierno ya lo ha publicado, aquí tenemos la página del ministerio, como defensa explica cómo el trabajo de los 2.000 rastreadores. ¿Os dais cuenta de una cosa? ¿Por qué no habla el Ministerio de Sanidad? El tema de la salud ha pasado a defensa. ¿Y nadie se ha dado cuenta? Seguimos. La segunda medida, aquí sí, ¿no? Aquí nos van a hablar de hacer deporte, de que nos toque el sol. Pues no. La segunda medida aquí del gobierno es espionaje electrónico, geolocalización de ciudadanos, de latores. Es decir, diciendo palabras textuales del señor Sánchez. En segundo lugar, refuerzo de los medios digitales de rastreo. Como saben, la tecnología también puede salvar vidas, si se emplea para afrontar un desafío como el que tenemos delante. Y este virus lo es. Por eso hemos impulsado la aplicación Radar COVID, que a través de la información que obtiene en el rastreo de contactos, nos permite conocer el nivel de riesgo de contagio y avisar a los interesados. Nos van a avisar. Nos dicen, mira, este militar ha geolocalizado este virus que va para tu casa. Te aviso. Eso es un discurso serio, ¿eh? Yo estoy ironizando. ¿Os dais cuenta de lo que están haciendo? Entonces, todo se basa en un base de datos, en una base de datos. ¿Recordáis lo que he hablado del programa de Microsoft? El Big Data, para tenerlos a todos geolocalizados, evidentemente con esta complicidad y con la complicidad de todos nuestros vecinos, que se convierten en patriotas. ¿Por qué? Porque son ciudadanos cómplices que nos van a denunciar, como hicieron con los judíos. Si no llevas la mascarilla, si sales de casa cuando no se puede, etc. Bueno, vamos a la tercera medida. No, perdone, tengo que decir que ya se han puesto las pilas, ya están haciendo la nueva ley de telecomunicaciones. Sí, para que ese rastreo pueda ser absolutamente brutal y masivo, el Ejecutivo que nos dicen con palabras muy suaves. Este anteproyecto de ley de telecomunicaciones para mejorar la comunicación con el ciudadano. Este es el eufemismo, la neolengua. Pero de hecho, ¿qué están haciendo? Es usar todas las redes sociales para poder realizar alertas públicas en casos de grandes catástrofes. Segundo punto. Y de verdad, ¿qué están haciendo? Es intervenir las redes. Clarísimo. Telegram y WhatsApp podrán ser intervenidos en cualquier momento por esta nueva ley de las telecomunicaciones. Y esta es la segunda medida del gobierno, pero ahora viene la tercera, y esta sí nos va a salvar, ¿verdad? La tercera medida apoyada por el gobierno va a ser la que trate la salud, digo yo, porque si la primera era militar, la segunda era tecnológica, la tercera tiene que ser la de la salud. Pues no. La tercera ley son medios legales. ¿Para qué? Para que la propia comunidad autónoma, porque recordáis que estamos en un estado federal, casi federal, pueda ser quien decrete el estado de alarma. Estamos en guerra, no lo olvidéis. Entonces, ¿qué va a cambiar? Si ya no es el Estado quien da las órdenes, sino las comunidades autónomas, que el factor policial cambia y se va a cambiar las multas y penalizaciones por prisión. Por prisión, por cárcel.
Entonces no hay ninguna sola medida de estas grandes medidas que toma el gobierno que dependan de salud ni de sanidad. Se depende del Ministerio de Defensa, de la Armada, se depende de las tecnologías y se depende de la legislación. Y ese es el discurso público, ¿eh? Bien, vamos a las técnicas subliminales que yo les llamo los trucos orwellianos. He puesto 4. Son muy divertidos, ya veréis. Los lemas, la escenificación, los arquetipos y los símbolos. Los lemas. Cada vez que hablan, fijaros que utilizan el 3. Siempre utilizan los lemas, siempre tienen 3 expresiones. Quédate en casa. O yo me quedo en casa. Cuídate, cuídame, cuidémonos. Eso lo decían por el tren. Cuidad, cuiden, cuidémonos. Que se parece un poco al póntelo, pónselo, pero vamos, refiriéndose ponte la mascarilla. Por mí, por todos, por ti. Este es el del ministerio. Mantén la distancia, lávate las manos, piensa en los demás, siempre 3 unidades. No lo tires por la borda. Otra vez la imagen del barco, de las olas, del tsunami. Fíjate, es una metáfora clarísima. Este virus lo paramos unidos. En este caso, el anuncio del gobierno, este virus está en amarillo, lo paramos unidos en negro. También los colores son importantes. Todos juntos contra el COVID-19. Salimos más fuertes. Este es el último que están utilizando más. A veces la frase es un poco más larga, es un sintagma. Mantengan el uso de la mascarilla, la distancia interpersonal y el lavado de manos. ¿Por qué utilizan el 3? Es un tema de fuerza. Es decir, cuando un niño es pequeño, quiere hacer algo difícil, ¿qué hacemos? 1, 2, 3, salta. Esto funciona a nivel inconsciente. Es más fácil recordar 3 ítems que muchos más. Entonces, cuando te doy 3 y se repiten constantemente, esto se fija en las creencias. Por tanto, sirve para implantar creencias en el cerebro. Han tenido la gran colaboración de todas las campañas de marketing de todas las empresas habidas y por haber. Para fomentar el distanciamiento, aquí tenéis marcas como Audi y Coca-Cola, que han separado sus logos, siempre unidos, han puesto ahora las partes de los aros del Audi separados y las letras de Coca-Cola. Tenéis también algunos de texto, como Play Inside, Play for the World, que es una variante de quédate en casa, para el bien del mundo, ¿no? Es de Nike. Veis aquí la de Starbucks, que se ha tapado la boca. Esta de aquí es la del Banco Bilbao Vizcaya, en la que tiene una caída de consultas por internet a las 8 de la noche. Eso está fomentando los aplausos a los sanitarios. Estas son muy buenas, las dos hacen referencia a los mayores. All life matters, es decir, las vidas de los viejos importan. Y ponen, ¿quién más? Pues uno de los caracteres carismáticos por excelencia, que es el abuelo de los Simpson, ¿vale? Entonces, la campaña ha sido brutal, a todos los niveles. Bueno, pasamos al punto 2, este me encanta, la escenificación. ¿Recordáis los informes? No solamente el lenguaje, esto es sembrando el terror, es una escenificación para sembrar el terror. Estamos en guerra. Aquí veis la metáfora bélica en su tutiplén, con el campo semántico que usaban decretar el estado de alarma, la emergencia sanitaria, el confinamiento, la guerra, la victoria, la batalla, el frente, las armas, los compatriotas, el enemigo, las amenazas, lucha, el combate contra el virus. Todo es vocabulario semántico relacionado con la guerra. Y esto cada día. Pero con una escenificación, con militares y policías uniformados, con todas las condecoraciones habidas y por haber en sus trajes. ¿Pero qué es esto? El siguiente elemento importante es este señor. El rey Felipe. Tuvieron que hacerlo salir, claro, porque, como hemos dicho, la diferencia entre el jefe del gobierno y el jefe del Estado es que no tiene el control militar. Algo está pasando aquí. Hicieron salir al rey. Fijaros, el rey Felipe sentado en una mesa con mascarilla, guantes y el uniforme de campaña del ejército de tierra, y detrás el escudo del mando de operaciones con el lema Custodiae Pacis, que significa que somos los guardianes de la paz. ¿Mensaje más claro? ¿De qué estamos hablando? Y en su discurso el rey, otra vez utiliza el 3, a la cúpula de la militar de las Fuerzas Armadas, les habla de apoyo, gratitud y orgullo. Otra vez estamos en el 3, estamos en los valores. Fijaros que siempre se utilizan 3 palabras para enfatizar una situación, para fijar esta creencia, ¿vale? La lucha contra el coronavirus, dispuestos a servir en cualquier lugar y momento,
Entonces, es un constante esta escenificación tan planificada para conseguir un efecto de pánico y de terror en la población, que estamos en guerra. Cuidado, que ha salido el rey con uniforme de campaña, que es el uniforme. ¿Por qué no sale con su traje azul como siempre? No, sale vestido de militar, y además con el escudo del mando de operaciones, que es lo que le confiere a él el poder absoluto del Estado, como jefe del Estado, detrás. Los aplausos. Parecían inocentes, ¿verdad? Qué buena intención, vamos a aplaudir a los sanitarios. Es otra escenificación. ¿Por qué? Porque si tenemos una situación de riesgo hay que darle credibilidad. Entonces, si la gente se está muriendo por los pasillos, tenemos unos héroes que son los sanitarios. Pero la escenificación está muy pautada. Cada día a las 8. No vayas a aplaudir tú cuando te apetezca. ¿Vale? Entonces es otro escenario que se crea específicamente para controlar a la población y además vigilar quién sale, quién no sale al balcón, qué vecinos son los que no están aplaudiendo, y los tengo apuntados, y cuidado, que este ya es peor que independentista, es que este ya no aplaudía cuando el confinamiento. Bien, vamos a los arquetipos. ¿Qué son los arquetipos? Así, no sé por qué no lo tengo este. Los arquetipos son personajes, aquí sí. Son palabras que tienen en nuestra psique una asociación. Entonces el arquetipo todos los entendemos, el cobarde, el valiente, los entendemos, ¿no? Son arquetipos. Bueno, pues ahora también se están utilizando arquetipos, y además muy claros, ¿vale? Cuando, por ejemplo, se autodefinen como, o definen el pensamiento antitotalitario. De hecho, es una mentira, porque ellos son totalitarismo puro de izquierdas, el que se está aplicando ahora. Es decir, no hay pluralidad, no hay capacidad de debate ni de disidencia en absoluto. Entonces tenemos un totalitarismo marcado, pero ellos se autodefinen como antitotalitarios, porque los totalitarios son los de derechas, ¿no? Lo políticamente correcto, bueno, ahí va toda la ideología de izquierdas, con todos sus ismos, que prefiero no entrar en este tema porque toca ampollas, pero que están al servicio de una agenda globalista y neoliberal. Todos los disidentes, todos están criminalizados. Por eso os digo que no os lo toméis personalmente. Pueden llamar radicales, antisistemas, reaccionarios, negacionistas, conspiranoicos, extremistas, todo lo que queráis, ¿vale? Es una forma también de utilizar un arquetipo para asociar una imagen a un concepto. Los luchadores por la libertad son ellos, claro, son los socialistas, socialismo verdadero. El eje del mal, que según Orwell eran los rusos, ahora no, ahora el eje del mal son los otros, los que no dejan que nosotros implementemos la Agenda 2030, porque la Agenda 2030 lo va a solucionar todo. Los expertos, ¿vale? Es otro arquetipo que ellos utilizan, pero que realmente es una sola opinión, es un desprecio absoluto por la verdad y está en el servicio del totalitarismo. Las fuerzas del orden, que tiene gracia esta expresión, ¿eh? Las fuerzas del orden es la policía. Qué gracia, ¿no? Son los que ponen orden a base de leña. Bien, las víctimas no existen, nunca. El tema de los sanitarios, que como he visto son los héroes, y los patriotas, que ahora son los delatores. Pues ahora el que no sale a aplaudir, el que no hace determinadas cosas, es un radical, antisistema, reaccionario, negacionista, conspiranoico y extremista. Estamos usando nuestros propios vecinos para denunciarnos, y esperemos que la cosa acabe aquí, porque puede ir a peor. A veces los arquetipos pueden tergiversarse de un modo casi surrealista. He puesto solo un ejemplo, pero los hay a montones. Quiere decir que a veces la palabra está asociada a un significado, como la palabra soldado, ¿no? Pero significa una cosa distinta y nuestro cerebro la entiende. ¿Vale? Nuestro inconsciente, de nuevo veamos el inconsciente. Pues el ejemplo de la palabra soldier, en inglés, que nos dicen que viene soldare, de la paga, que era el salario y la sal y todo este rollo, de quien se lo crea, ¿no? Pero en realidad está formado por dos palabras, que es soul, que es alma, y dire, que es morir. Por tanto, un soldado es el que va a morir, es el alma que va hacia la muerte. El solduri en latín o el morituri. A veces al morituri te saludan, solduri te saludan, los que van a morir, porque antes se ofrecían para distraer a los romanos poderosos, los que iban a morir, los gladiadores. Entonces,
A veces el lenguaje es así de perverso. Creemos que estamos usando una palabra con un significado porque la han tergiversado con la neolengua, pero de hecho el significado es completamente distinto. Y nuestro cerebro está entendiendo el lenguaje originario. Los símbolos. Aquí los tenemos. Fíjate tú, qué bien que se entienden todos, pero qué bien, están hermandados. Todos llevan el símbolo de la Agenda 2030. Son los 17 colores de la Agenda 2030, que aquí los tenéis en este pin, que lo lleva Sánchez, pero lo lleva también el Rey, lo lleva Pablito y lo lleva las Rimadas. Todo el mundo va con la Agenda 2030. Entonces está clarísimo que los partidos son una herramienta del poder para tenerlos entretenidos en los enfrentamientos, pero que ellos están todos a uno por la misma agenda, todos, absolutamente todos, ¿vale? Entonces, uno de los símbolos es el PIN, la Agenda 2030, incluso el logo del PSOE lo han cambiado, ahora lo podéis ver en la página, está sacado de su página web, le han puesto el simbolito del arco iris este. Bueno, el símbolo para mí más dramático de todos es el de la mascarilla. Esta es una portada que supongo que habréis visto estos días mucho, que se ve como el control nos lo tiene el poder, pero fijaros la derecha y he puesto los 3 símiles. Nos han convertido en perros. ¿No os preguntasteis por qué durante el confinamiento los únicos que podían salir eran los perros? Primero, con todo el tema de esterilización que están haciendo la gente, están queriendo que derivemos nuestros afectos hacia los animales. Porque si ya no tenemos niños, porque los niños traen muchos problemas y somos demasiados. Pues venga, cómprate un perro que podrás salir a pasearlo. Pero es que nos hemos convertido nosotros también en perros, porque llevamos el bozal, la vacuna y el chip. Entonces es mucho más la mascarilla que lo que parece. Es el bozal, claramente, para que lo podamos respirar, para todos los casos de hipoxia, todo el tema sanitario, que ya se habrá hablado estos días pues muchísimo, pero además es todo un símbolo de sumisión. Ahora somos sus perros. Y esto es lo más grave de todo. Fijaros en esta imagen. Cuando el padre pone la mascarilla a su niña, fijaros la mirada de la niña, esa confianza absoluta por su papá. Su papá es su héroe, su salvador. Y el papá, ¿qué está haciendo? Le está poniendo la mascarilla. Es como un acto de consagración. La de terapia que tendrá que hacer esta niña de mayor para sacarse esto de encima. Porque confió en su padre. Su padre le puso la mascarilla el primer día de colegio. ¿Qué le está enseñando? Obedece, cállate, no puedes respirar. Pero le está enseñando todo esto en un acto. Mira la mirada de la niña, que es como expectativa, miedo y a la vez me lo hace mi papá, ¿no? Los interesados pueden ver la charla completa en el link que dejaremos en la descripción del video. Lo que nos interesa puntualizar sobre la información que nos ofrece la doctora Carmen Huertas es que efectivamente la mayoría de la población mundial ha sido objeto de una programación y sus formas de pensamiento y conducta actuales obedecen a dicha programación. Los tahuantinsuyanos debemos tener presente de que somos poseedores de una lengua ancestral viva, profunda, y si somos capaces de recuperarla, ninguna programación lingüística tramada por los opresores podrá dominarnos con facilidad. Estamos emparejados al lenguaje natural y este nos permite entender con claridad significados y podemos, en consecuencia, utilizarlos coherentemente. Así, nosotros sabemos que Amayuya, no mentir, es un principio natural espiritual de las enseñanzas de la misma Madre Naturaleza, que nos dice que la mentira en sí misma siempre nos va a traer problemas y cuanto más recurramos a ella, más incapacitados estaremos de poder sobrevivir en este mundo. Por eso no existe nada más falso que un político hablando del Tahuantinsuyo. ¿Por qué? Porque para él político no es más que una palabra, un símbolo, una consigna, una metáfora, un eslogan, un recurso para continuar engañando y perpetuarse en el poder. En tanto colonizadores, los políticos entienden que para poder continuar en sus posiciones de poder tienen que manipular
a las masas para utilizarlas en su beneficio, y por eso recurren y recurrirán a todas las técnicas e instrumentos de programación y manipulación de masas a su alcance. Por eso los descendientes de todas las naciones ancestrales del Tahuantinsuyo tenemos que ser personas muy despiertas ante los acontecimientos actuales, pero aferrarnos a nuestras propias raíces, a nuestra propia cosmovisión, para encontrar las soluciones que nos permitan volver a nuestro modo de vida ancestral para fructificar la vida, abandonar este estado colonial donde impera el engaño, la mentira y la muerte, para poder reencontrarnos con nuestro modo de vida ancestral basado en sus pilares espirituales conocidos como Amajilla, Amayuya, Amasúa, Amaauca. No ser ocioso, no ser mentiroso, no ser ladrón, no ser agresor. Principios espirituales que se basan en la coherencia con la vida natural y que no tienen nada que ver con una elaboración de abstracciones teóricas elaboradas por el colonialismo y que les permiten descaradamente utilizarlos como simples palabras carentes de contenido. Nos programaron para asumir la defensa de la tierra, entre comillas, bajo el supuesto de que existe un cambio climático producido por el hombre y cuya culpa y responsabilidad es de nosotros mismos, y que para poder salvar a la tierra necesariamente tenemos que seguir las órdenes, las directrices de las mismas corporaciones que han producido el descalabro ecológico en el mundo, y que ellos encima nos van a hacer pagar las consecuencias, obligándonos a mantener sus fechorías con nuestros propios impuestos. Pero además de esta decepción, existe un sinnúmero de mentiras y estratagemas del engaño más grande que conoce la historia, que están resumidas en la Agenda 2030 y que los políticos de derecha y de izquierda en el Perú y todo el continente se ha dedicado a promoverla abierta o sigilosamente. Desde hace 500 años, la invasión y el colonialismo nos impuso la forma de pensar basado en la creencia, erradicando sistemáticamente nuestra forma de pensamiento basado en una cosmovisión que permite al ser humano mantenerse vinculado al lenguaje natural. La Pachamama, nuestra Madre Tierra, tiene su propio lenguaje para enseñarnos y para mostrarnos lo que son los hechos y no las creencias. Tenemos un largo recorrido que caminar para superar la imposición histórica del sistema de mentiras, y en ese camino tenemos herramientas fundamentales como lo es nuestro propio idioma y la cosmovisión que se expresa en él. La radio y la televisión son como la droga cola. Las personas que tenemos 70 años podemos recordar cuando la televisión iniciaba en el Distrito Federal a las 4 de la tarde con el Club Quintito y terminaba a las 10 de la noche con un guiño coqueto del ojo de Ignacio Martínez Carpinteiro. Después de haber leído las noticias y todo mundo se iba a dormir como Dios manda. ¿Y qué decir de los programas en la radio de Cricri, El Grillito Cantor, las radionovelas y la hora de Pedro Infante? Era un México honorable y verdadero.
donde a las cosas se decían con palabras verdaderas, donde la honorabilidad y el prestigio eran altamente apreciados y respetados. Poco a poco, el mundo de la televisión y la radio se fueron degradando, como una estrategia de enajenación del gobierno global en las sombras para todo el planeta. Porque estos hechos no son privativos de México, sino se dan en todos los países. Los medios dejaron de anunciar productos y empezaron a inducir maliciosamente su compra enajenada. Dejaron de dar noticias y comenzaron a dar versiones parciales de la realidad a través de la ideología de los poderosos. Los locutores pasaron de ser personas educadas, informadas y profesionales a ser verduleros en la cloaca política. En la radio y televisión comercial se ha perdido casi totalmente la ética y el valor de ser un profesional. El cinismo es la divisa de los más famosos conductores de noticieros que no son periodistas, sino lectores de notas hechas por la empresa y que está comprobado recibían millones de pesos mensuales. En la radio, algunas personas hablan como si estuvieran borrachas en una cantina, con bajezas, groserías y sin el menor respeto. Estas personas confunden la franqueza con la vulgaridad. Son ese tipo de personas refinadas que a la menor confianza se sueltan con un vocabulario procaz y soez. Es claro que carecen de valores y principios éticos y morales. En la televisión, el maestro de maestros, un payaso vulgar, majadero y machista, llegó a dar cátedras de ética y moral a nivel nacional al pueblo de México. Fue quien abrió la caja de Pandora de la vulgaridad. Todo esto con la complacencia de los adoradores del becerro de oro. Ciertamente que el mundo se está globalizando, pero por desgracia en las partes más oscuras e inmorales. La verdad, la honestidad, la imparcialidad en los medios masivos de confusión han sucumbido ante los intereses del establishment, de los dueños del dinero, de sus partidos políticos, de sus empresas y de sus empleados, los políticos. Porque el punto es que una persona o un grupo de personas pueden hacer con toda libertad una empresa de medios para impunemente influir e intervenir en la forma de pensar de las personas de un país. La supuesta libertad de prensa le permite mentir o crear percepciones falsas a través de verdades a medias, datos alterados. Las audiencias quedan indefensas ante hechos criminales. El poder de los medios masivos de confusión, la televisión, la radio y la prensa tienen como misión conjunta dar una versión de los hechos y de las cosas que pasan en el mundo para que se conviertan en la visión que tiene el pueblo, no solo de su país y del mundo, sino hasta de ellos mismos, de su propia realidad. El asunto es tan profundo y perturbador que en general las personas que no tienen una sólida base cultural y educativa rigen su vida y perciben el mundo como se les ordena, dosifica y transmite a través de los medios diariamente.
Hay personas que inmediatamente que se despiertan, prenden la televisión o la radio y la apagan al irse a acostar. El ruido que producen estos aparatos es ya imperceptible para esta gente que recibe toda la información comercial y política en lo más profundo de su cerebro sin darse cuenta. Al tiempo, se han hecho adictos a este ruido y no se dan cuenta. El totalitarismo ha llegado a su máxima expresión. La verdad es solo una y la tienen los poderosos, y todos la tienen que acatar y tomar como su verdad personal. Nadie se atreve a desafiarlos porque será aniquilado. No es una exageración decir que son silenciados. El pensamiento único no admite objeciones o señalamientos. Toda esta amplia reflexión la hago porque tuve la oportunidad de hablar con un viejo y antiguo amigo al que le había perdido el contacto por lo menos en 30 años. De joven, mi amigo perteneció al Partido Comunista de México, estudió leyes en la UNAM, fue durante muchos años funcionario público federal, hombre de izquierda, muy allegado al general Lázaro Cárdenas y a la gente de pensamiento crítico. Él fue el que me presentó a Andrés Manuel López Obrador, con el cual coincidimos por casualidad una vez que nos reunimos a comer en uno de los restaurantes tradicionales del centro de la Ciudad de México a principios de la década de los años 90 del siglo pasado. Mi amigo es una persona mucho mayor que yo, pero está sano, con vitalidad y un espíritu inquieto. Vive solo, se ha convertido en un ermitaño de condominio y la mayor parte del tiempo se la pasa escuchando los noticieros de la radio y la televisión, y es justamente por esta situación por la que ha operado un cambio asombroso e increíble en la visión del mundo. Después de un rato de intercambiar recuerdos y ponernos al día, inmediatamente me preguntó que cuál era mi opinión sobre Andrés Manuel López Obrador. Le dije que yo no creía en la política, ni en la democracia de los banqueros, y menos en los políticos. Quise desviar la plática a otro tema, pero casi exaltado me empezó a espetear que Andrés Manuel López Obrador era un mentiroso, un nefasto y el peor presidente que México ha tenido. Percibí coraje y mucha frustración en su alegato. Cuando pude decirle que si él creía que era peor que Calderón, Despeñadero o Fox, mi error desencadenó una furia de epítetos en contra de la Cuarta Transformación y me enumeró muchos ejemplos del fracaso rotundo del gobierno federal. Como lo sentí casi fuera de sí, opté por callarme y escucharlo para que se desahogara. Le dije, como para cerrar el tema, entonces, ¿nada de lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador es bueno? Nada, respondió categórico. Me despedí de la manera más atenta y cordial, pero en mis adentros con mucha tristeza, porque cuando lo conocí era un hombre lúcido, muy crítico y excelente conversador. Lo que escuché no fue obra de la edad, sino de ver y escuchar los noticieros en la televisión y la radio,
porque he percibido el mismo comportamiento en otras personas. Actúan de la misma forma con el tema de Andrés Manuel López Obrador. Es cierto, eso que dicen que dijo Goebbels, que una mentira repetida 1.000.000 de veces se convierte en una verdad incuestionable. Los medios no solo transmiten su ideología, sino lo hacen a través de la mentira. Y eso es algo muy grave, porque cuando los poderosos mienten en los medios para favorecer sus intereses, se han enajenado los medios de comunicación. Dejan de ser un medio público de comunicación y pasan a ser una poderosa arma política. Son como la Droga-Cola. Todo mundo sabe que es veneno, pero todos la siguen consumiendo. Está comprobado que los medios mienten y que los presentadores de noticias son corruptos, pero a pesar de ello, la gente los sigue viendo y escuchando. Educayotl hace. In 2015, a study from the Institute of Diet and Health with some surprising results launched a slew of clickbait articles with explosive headlines. Chocolate accelerates weight loss, insisted one such headline. Scientists say eating chocolate can help you lose weight, declared another. Lose 10% more weight by eating a chocolate bar every day. No joke, promised yet another. There was just one problem. This was a joke. The head researcher of the study, Johannes Bohannon, took to IO9 in May of that year to reveal that his name was actually John Bohannon. The Institute of Diet and Health was in fact nothing more than a website, and the study showing the magical weight loss effects of chocolate consumption was bogus. The hoax was the brainchild of a German television reporter who wanted to demonstrate just how easy it is to turn bad science into the big headlines behind diet fads. Given how widely the study's surprising conclusion was publicized, from the pages of Bild, Europe's largest newspaper, to the TV sets of viewers in Texas and Australia, that demonstration was remarkably successful. But although it's tempting to write this story off as a demonstration about gullible journalists and the scientific illiteracy of the press, the hoax serves as a window into a much larger, much more troubling story. That story is the crisis of science. This is the Corbett Report. What makes the chocolate weight loss study so revealing isn't that it was completely fake. It's that in an important sense, it wasn't fake. Bohannes really did conduct a weight loss study, and the data really does support the conclusion that subjects who ate chocolate on a low-carb diet lose weight faster than those on a non-chocolate diet. In fact, the chocolate dieters even had better cholesterol readings. The trick was all in how the data was interpreted and reported. As Bohannes explained in his post-hoax confession, "Here's a dirty little science secret. If you measure a large number of things about a small number of people, you are almost guaranteed to get a statistically significant result. Our study included 18 different measurements: weight, cholesterol, sodium, blood protein levels, sleep quality, well-being, etc., from 15 people. One subject was dropped. That study design is a recipe for false positives." You see, finding a statistically significant result sounds impressive and helps scientists to get their paper published in high-impact journals. But statistical significance is in fact easy to fake. If, like Bohannes, you use a small sample size and measure for 18 different variables, it's almost impossible not to find some statistically significant result. Scientists know this, and the process of sifting through data to find statistically significant, but ultimately meaningless results, is so common that it has its own name: p-hacking or data dredging. But p-hacking only scrapes the surface of the problem. From confounding factors to normalcy bias to publication pressures to outright fraud,
the once pristine image of science and scientists as an impartial font of knowledge about the world has been seriously undermined over the past decade. Although these types of problems are by no means new, they came into vogue when John Ioannidis, a physician, researcher, and writer at the Stanford Prevention Research Center, rocked the scientific community with his landmark paper, Why Most Published Research Findings Are False. The 2005 paper addresses head-on the concern that most current published research findings are false, asserting that, for many current scientific fields, claimed research findings may often be simply accurate measurements of the prevailing bias. The paper has achieved iconic status, becoming the most downloaded paper in the public library of science and launching a conversation about false results, fake data, bias, manipulation, and fraud in science that continues to this day. This is a paper that is practically presenting a mathematical modeling of what are the chances that a research finding that is published in the literature would be true. And it uses different parameters, different aspects in terms of what we know before, how likely it is for something to be true in a field, how much bias there may be in the field, what kind of results we get, and what are the statistics that are presented for the specific result. I have been humbled that this work has drawn so much attention, and people from very different scientific fields, ranging not just biomedicine, but also psychological science, social science, even astrophysics, and other more remote disciplines have been attracted to what that paper was trying to do. Since Ioannidis' paper took off, the crisis of science has become a mainstream concern, generating headlines in the mainstream press like The Washington Post, The Economist, and the Times Higher Education Supplement. It has even been picked up by mainstream science publications like Scientific American, Nature, and Phys.org. So what is the problem? And how bad is it really? And what does it mean for an increasingly tech-dependent society that something is rotten in the state of science? To get a handle on the scope of this dilemma, we have to realize that the crisis of science isn't a crisis at all, but a series of interrelated crises that get to the heart of the way institutional science is practiced today. First, there is the replication crisis. This is the canary in the coal mine of the scientific crisis in general, because it tells us that a surprising percentage of scientific studies, even ones published in top-tier academic journals that are often thought of as the gold standard for experimental research, cannot be reliably reproduced. This is a symptom of a larger crisis because reproducibility is considered to be a bedrock of the scientific process. In a nutshell, an experiment is reproducible if independent researchers can run the same experiment and get the same results at a later date. It doesn't take a rocket scientist to understand why this is important. If an experiment is truly revealing some fundamental truth about the world, then that experiment should yield the same results under the same conditions anywhere and at any time, all other things being equal. Well, not all things are equal. In the opening years of this decade, the Center for Open Science led a team of 240 volunteer researchers in a quest to reproduce the results of 100 psychological experiments. These experiments had all been published in 3 of the most prestigious psychology journals. The results of this attempt to replicate these experiments, published in 2015 in a paper on Estimating the Reproducibility of Psychological Science, were abysmal. Only 39 of the experimental results could be reproduced. Worse yet for those who would defend institutional science from its critics, these results are not confined to the realm of psychology. In 2011, Nature published a paper showing that researchers were only able to reproduce between 20 and 25% of 67 published preclinical drug studies. They published another paper the next year with an even worse result. Researchers could only reproduce 6 of a total of 53 landmark cancer studies. That's a reproducibility rate of 11%. These studies alone are persuasive, but the cherry on top came in May 2016 when Nature published the results of a survey of over 1,500 scientists, finding fully 70% of them had tried and failed to reproduce published experimental results at some point. The poll covered research from a range of disciplines, from physicists and chemists, to earth and environmental scientists, to medical researchers and assorted others. So why is there such a widespread inability to reproduce experimental results? The simplest answer is the one that most fundamentally shakes the widespread belief that scientists are disinterested truth seekers who would never dream of publishing a false result,
or deliberately misleading others. Survey sheds light on crisis rocking research. More than 70% of researchers have tried and failed to reproduce another scientist's experiments, and more than half have failed to reproduce their own experiments. There are some of the telling figures that emerged from Nature's survey of 1,576 researchers who took a brief online questionnaire on reproducibility in research. The data reveals sometimes contradictory attitudes towards reproducibility, although 52% of those surveyed agree that there is a significant crisis of reproducibility. Less than 31% think that failure to reproduce published results means that the result is probably wrong, and most say that they still trust the published literature. Data on how much of the scientific literature is reproducible are rare and generally bleak. The best-known analyses from psychology and cancer biology found rates of 40% and 10%, respectively. So the headline of this article, James, that we grabbed from our buddy Doug at Blacklisted News, 40% of scientists admit fraud always or often contributes to irreproducible research. In fact, the data shows that the crisis of fraud in scientific circles is even worse than scientists will admit. A study published in 2012 found that fraud or suspected fraud was responsible for 43% of scientific paper retractions, by far the single leading cause of retraction. The study demonstrated a 1,000% increase in reported scientific fraud since 1975. Together with duplicate publication and plagiarism, misconduct of one form or another accounted for 2/3 of all retractions. So much for scientists as disinterested truth-tellers. Indeed, instances of scientific fraud are cropping up more and more in the headlines these days. Last year, Kohei Yamamizu of the Center for iPS Cell Research and Application was found to have completely fabricated the data for his 2017 paper in the journal Stem Cell Reports. And earlier this year, it was found that Yamamizu's data fabrication was more extensive than previously thought, with a paper from 2012 also being retracted due to doubtful data. Another Japanese researcher, Haruko Obokata, was found to have manipulated images to get her landmark study on stem cell creation published in Nature. The study was retracted, and one of Obokata's co-authors committed suicide when the fraud was discovered. Similar stories of fraud behind retracted stem cell papers, molecular scale transistor breakthroughs, psychological studies, and a host of other research calls into question the very foundations of the modern system of peer-reviewed, reproducible science, which is supposed to mitigate fraudulent activity by carefully checking and, where appropriate, repeating important research. There are a number of reasons why fraud and misconduct is on the rise, and these relate to more structural problems that unveil yet more crises in science. Like the crisis of publication. We've all heard of publish or perish by now. It means that only researchers who have a steady flow of published papers to their name are considered for the plush positions in modern-day academia. This pressure isn't some abstract or unstated force. It is direct and explicit. Until recently, the medical department at London's Imperial College told researchers that their target was to publish 3 papers per annum, including one in a prestigious journal with an impact factor of at least 5. Similar guidelines and quotas are enacted in departments throughout academia. And so, like any quota-based system, people will find a way to cheat their way to the goal. Some attach their names to work they have little to do with. Others publish in pay-to-play journals that will publish anything for a small fee. And others simply fudge their data until they get a result that will grab headlines and earn a spot in a high-profile journal. It's easy to see how fraudulent or irreproducible data results from this pressure. The pressure to publish, in turn, puts pressure on researchers to produce data that will be new and unexpected. A study finding that drinking 5 cups of coffee a day increases your chance of urinary tract cancer, or decreases your chance of stroke, is infinitely more interesting, and thus publishable, than a study finding mixed results or no discernible effect. So studies finding a surprising result, or ones that can be manipulated into showing surprising results, will be published, and those with negative results will not. This makes it much harder for future scientists to get an accurate assessment of the state of research in any given field, since untold numbers of experiments with negative results never get published, and thus never see the light of day. But the pressure to publish in high-impact, peer-reviewed journals itself raises the specter of another crisis, the crisis of peer review. The peer review process is designed as a check against fraud,
sloppy research, and other problems that arise when journal editors are determining whether to publish a paper. In theory, the editor of the journal passes the paper to another researcher in the same field, who can then check that the research is factual, relevant, novel, and sufficient for publication. In practice, the process is never quite so straightforward. The peer review system is in fact rife with abuse, but few cases are as flagrant as that of Hyung-In Moon. Moon was a medicinal plant researcher at Dongguk University in Gyeongju, South Korea, who aroused suspicions by the ease with which his papers were reviewed. Most researchers are too busy to review other papers at all, but the editor of the Journal of Enzyme Inhibition in Medicinal Chemistry noticed that the reviewers for Moon's papers were not only always available, but that they usually submitted their review notes within 24 hours. When confronted by the editor about this suspiciously quick work, Moon admitted that he had written most of the reviews himself. He had simply gamed the system, where most journals ask researchers to submit names of potential reviewers for their papers, by creating fake names and email addresses, and then submitting reviews of his own work. Beyond the incentivization of fraud and opportunities for gaming the system, however, the peer review process has other, more structural problems. In certain specialized fields, there are only a handful of scientists qualified to review new research in the discipline, meaning that this clique effectively forms a team of gatekeepers over an entire branch of science. They often know each other personally, meaning any new research they conduct is certain to be reviewed by one of their close associates, or their direct rivals. This PAL review system also helps to solidify dogma in echo chambers, where the same people who go to the same conferences and pursue research along the same lines can prevent outsiders with novel approaches from entering the field of study. In the most egregious cases, as with researchers in the orbit of the Climate Research Unit at the University of East Anglia, groups of scientists have been caught conspiring to oust an editor from a journal that published papers that challenged their own research, and even conspiring to redefine what the peer review literature is in order to stop rival researchers from being published at all. So, in short, yes, there is a replication crisis in science. And yes, it is caused by a crisis of fraud. And yes, the fraud is motivated by a crisis of publication. And yes, those crises are further compounded by a crisis of peer review. But what creates this environment in the first place? What is the driving factor that keeps this whole system going in the face of all these crises? The answer isn't difficult to understand. It's the same thing that puts pressure on every other aspect of the economy: funding. Modern laboratories investigating cutting-edge questions involve expensive technology and large teams of researchers. The type of labs producing truly breakthrough results in today's environment are the ones that are well-funded. And there are only two ways for scientists to get big grants in our current system: big business or big government. So it should be no surprise that scientific results, so susceptible to the biases, frauds, and manipulations that constitute the crises of science, are up for sale by scientists who are willing to provide dodgy data for dirty dollars to large corporations and politically motivated government agencies. Simpsonwood was the transcripts of a secret meeting that was held between CDC and 75 representatives of the vaccine industry, in which they reviewed a report that CDC had ordered, the Verstraeten study, of the 100,000 children in the United States Vaccine Safety Database. And when they looked at it themselves, they said, it is impossible, this is a quote, to massage this data to make the signal go away. There is no denying that there is a connection between autism and thimerosal and the vaccines. And they said, and this is what they said, I didn't say this. This is what their own scientists and their own conclusion of the best doctors, the top people at CDC, the top people at the pharmaceutical industry. And you know, when they had this meeting, they had it not in Atlanta, which was the headquarters of the CDC, but in Simpsonwood at a private conference center, because they believed that that would make them able to insulate themselves from requests under the Freedom of Information Law, and they would not have to disclose the transcripts of these meetings to the public. Somebody transcribed the meetings, and we were able to get a hold of it. But you have them talking about the Verstraeten study and saying there's a clear link, not just with autism, but with a whole range of neurological disorders. Speech delay, language delay,
all kinds of learning disorders, ADD, hyperactivity disorder, and the injection of these vaccines. And at the end of that meeting, they make a few decisions. One is Verstraeten, the man who designed, who conducted the study, is hired the next day by GlaxoSmithKline and shipped off to Switzerland. And 6 months later, he sends in a redesigned study that includes cohorts that are predictably, who are too young to have been diagnosed as autistic. So he loads the study down, the data down, and they tell the public that they've lost all the original data. This is what CDC says till this day, that it does not know what happened to the original data in the Verstraeten study. And they published this other study it's a corrupt and crooked, what we call tobacco science, done by a bunch of biostitutes of crooked scientists who are trying to fool the American public. Then, Kathleen Stratton from CDC and IOM says what we need some studies that will disprove the link. So they work with the vaccine industry to gin up these 4 phony European studies that are done by vaccine industry employees, funded by the vaccine industry, and published in the American Academy of Pediatrics magazine, which receives 80% of its revenue from the vaccine industry. And none of these scientists disclose any of their myriad conflicts which conventional ethics rules require them to do. It's not disclosed. Flu viruses can spread. 64,000 people dead, tens of thousands hospitalised, a country crippled by a virus. The predictions for the impact of swine flu on Britain were grim. The government's response, spending hundreds of millions of pounds on antiviral drugs and vaccines, adverts and leaflets. But 10 months into the pandemic, only 355 Britons have died, and globally, the virus hasn't lived up to our fears. Were governments misled into preparing for the worst? Politicians in Brussels are now asking for an investigation into the role pharmaceutical companies played in influencing political decisions that led to a swine flu spending spree. There must be a process to get more transparency, how the decisions in the WHO, how they function, and who is influencing the decisions of the WHO, and what is the role of the pharmaceutical industry there. I'm very suspicious about the processes which are behind this pandemic. The Council of Europe Committee want the investigation to focus on the World Health Organization's decision to lower the threshold required for a pandemic to be formally declared. The world is now at the start of the 2009 influenza pandemic. When this happened in June last year, governments had to activate huge pre-prepared contracts for drugs and vaccines with manufacturers. They also want to probe ties between key WHO advisors and drug companies. Who is deciding what the risk is? Is it the pharmaceutical companies who want to sell drugs, or is it someone making a decision based on the perceived danger? In this case, it appears that the danger was vastly exaggerated. And was it exaggerated by the pharmaceutical companies in order to make money? And a perfect example of that came out just in the past month, where it was revealed, oh my God, who would have thought it? People who consume artificial sweeteners like aspartame are 3 times more likely to suffer from a common form of stroke than others. Who would have thought it, except everyone who's been warning about aspartame for decades and decades. And if you want to know more about aspartame and how it got approved in the first place, you can go back and listen to my earlier podcast on Meet Donald Rumsfeld, where we talked about his role in getting aspartame approved for human consumption in the first place. But yes, now decades later, they come out with a study that shows, well, guys, we had no idea, but guess what? It does apparently cause strokes. And this is particularly
galling, I suppose, because if you go back even a couple of years ago, the paper of record, the Old Grey Lady, the New York Times, and every other publication, to be fair, that ever tried to address this would always talk about sweeteners as being better than sugar for you, better for you. And they would point to a handful of studies, the same studies every time, including, I mean, just as one example, this 2007 study, it was a peer review study through various different studies that had been published. And this was done by a panel of experts, as it was said at the time, and it was cited in all of these different reports by the New York Times and others as showing that aspartame was even safer than sugar and blah, blah, blah. And when you actually looked at the study itself, you found that, lo and behold, it was the panel of experts was put together by something called the Burdock Group, which was a consulting firm that worked for the food industry, amongst others, and was in that particular instance hired by Ajinomoto, who people might know as a producer of aspartame. So yes, you have the aspartame manufacturers hiring consultants to put together panels of scientific experts that then come out with the conclusion that yes, aspartame is sweet as honey, but good for you, like breathing oxygen. It's just so wonderful. Oh, it's like manna from heaven. And lo and behold, they were lying. Who would have thought it? Who would have imagined that the scientific process could be so thoroughly corrupted? Sadly, there is no lack of examples of how commercial interests have skewed research in a range of disciplines. In some cases, inconvenient data is simply hidden from the public. This was what happened with Project 259, a feeding experiment in which lab rats were separated into two groups. One was given a high-sugar diet, and the other was given a so-called basic PRM diet of cereal meals, soybean meals, whitefish meal, and dried yeast. The results were astounding. Not only did the study provide the first experimental evidence that sugar and starch are actually metabolized differently, but it also found that sucrose may have a role in the pathogenesis of bladder cancer. But Project 259 was being funded by something called the Sugar Research Foundation, which has organizational ties to the trade association of the US sugar industry. As a result, the study was shelved, the results were kept from the public, and it took 51 years for the experiment to be dug up by researchers and published. But this was too late for the generation of victims that the sugar conspiracy created, raised on a low-fat, high-sugar diet that is now known to be toxic. In other cases, industry secretly sponsors and even covertly promotes questionable research that bolsters claims to their product's safety. This is the case with Johnson & Johnson, which was facing a potential scandal over revelations that its baby powder contained asbestos. They hired an Italian physician to conduct a study on the health of talc miners in the Italian Alps, and even told him what the study should find. Data that would show that the incidence of cancer in these subjects is no different from that of the Italian population or the rural control group. When the physician came back with the data as instructed, J&J were unhappy with the form and style of the study's write-up, so they handed it to a scientific ghostwriter to prepare it for publication. The ghost-written paper was then published in the Journal of Occupational and Environmental Medicine, and the research was cited by a review article in the British Journal of Industrial Medicine later that year, which concluded that there is no evidence suggesting that the normal use of cosmetic talc poses a health hazard. That review article was written by Gavin Hilditch-Smith, the Johnson & Johnson physician executive who had commissioned the Italian study, dictated its findings, and sent it out for ghostwriting. Dr. Hilditch-Smith failed to disclose this conflict in his review article, however. The list of such egregious abuses of scientific institutions and processes is seemingly endless, with more stories surfacing on a weekly basis. Websites like Retraction Watch attempt to document fraud and misconduct in science as it is revealed, but stories about the corporate hand behind key research studies, or conspiracies to cover up inconvenient research, are reported in a haphazard fashion and generally receive little traction with the public. But these are not new issues. There have been those warning us about the dangerous confluence of money, government power, and science since the birth of the modern era. Today, the solitary inventor, tinkering in his shop, has been overshadowed by task forces of scientists in laboratories and testing fields. In the same fashion, the Free University
historically the fountainhead of free ideas and scientific discovery, has experienced a revolution in the conduct of research. Partly because of the huge costs involved, a government contract becomes virtually a substitute for intellectual curiosity. For every old blackboard, there are now hundreds of new electronic computers. The prospect of domination of the nation's scholars by federal employment, project allocations, and the power of money is ever present and is gravely to be regarded. Yet in holding scientific research and discovery in respect, as we should, we must also be alert to the equal and opposite danger that public policy could itself become the captive of a scientific, technological elite. In his prescient warning, Eisenhower not only gave name to the military-industrial complex that has been working to steer American foreign policy since the end of the Second World War, but he also warned how the government can shape the course of scientific research with its funding. Is it any wonder, then, that military contractors like Raytheon, Lockheed Martin, and Northrop Grumman are among the leading funders in cutting-edge research in nanotechnology, quantum computing, human systems optimization, and other important scientific endeavors? Or that the Pentagon's own Defense Advanced Research Projects Agency provides billions of dollars per year to help find military applications for breakthroughs in computer science, molecular biology, robotics, and other high-cost scientific research? And what does this mean for researchers who are looking to innovate in areas that do not have military or commercial use? Yes, there is not just one crisis of science, but multiple crises. And like many other crises, they find a common root in the pressures that come from funding large-scale, capital-intensive industrial research. But this is not simply a problem of money, and it will not be solved by money. There are deeper social, political, and structural roots of this crisis that will need to be addressed before we understand how to truly mitigate these problems and harness the transformative power of scientific research to improve our lives. In the next edition of the Corbett Report, we will examine and dissect the various proposals for solving the crisis of science. Solving this crisis, these crises, is important. The scientific method is valuable. We should not throw out the baby of scientific knowledge with the bathwater of scientific corruption. But we need to stop treating science as a magic 8-ball that can solve all of our societal and political problems. And we need to stop venerating scientists as a quasi-priest class whose dictates are beyond question by the unwashed masses. After all, when an Ipsos Mori poll found that 9 out of 10 British people would trust scientists to follow the rules, even Nature's editorial board was compelled to ask, how many scientists would say the same? Kunan mirimarikichik chinchipi hatunmarka llaqtamanta. Vamos a continuar con la clase tratando dos sonidos consonantes que serían la B y la R. Primero vamos a tratar de entender la B. El sonido consonante B generalmente nos va a ayudar a describir y a definir la fertilidad de los territorios. Así, por ejemplo, la fertilidad de los territorios que están generalmente emplazados en los valles interandinos. O sea, son parecidos a la pampa en el sentido que hay emplanadas que hacen posible los cultivos y las tierras fértiles. Entonces, a estos territorios se ha venido a conocer bajo múltiples nombres, como sería, por ejemplo, el muy conocido Valle Sagrado de Urubamba. Observando el lugar, diríamos que podría haber sido Urupampa.
debido a las características geológicas de la planicie. Pero es Urubamba porque esas características están acompañadas por el paso de los ríos, paso de un río y como consecuencia contribuyendo a la fertilidad de la tierra. Y así como Urubamba, tenemos muchísimos nombres, como por ejemplo Quillabamba, también Bambamarca, Querobamba. Y así podríamos mencionar muchísimos nombres a lo largo y ancho del Tahuantinsuyo. Entonces, lo esencial en el uso de la B y en la combinación específica que produce la palabra Bamba es que nos está ayudando a describir la fertilidad del territorio. La fertilidad del territorio en una superficie plana. Entonces, lo que generalmente vamos a construir con la consonante B está acompañado del mundo externo con la A y con la M de protectividad. Esto se puede entender porque la M nos está indicando protectividad, crianza, de la condición maternal de la Pachamama. Por eso, la palabra que se va a construir con la consonante B generalmente es B, A, M, Bamba. Esta sería una palabra básica que podemos construir con la consonante B. Y definir con mayor exactitud Bamba sería un valle, una territorialidad más o menos plana, de buena fertilidad de sus tierras. Emplanada de territorio fértil sería Bamba. Y no por casualidad, Urubamba, el Valle Sagrado, es uno de los territorios más fértiles que podemos conocer. Uno de los territorios más fértiles que se pudo conocer en el Tahuantinsuyo. Pero igualmente existen otros como Huancabamba y Huayabamba. Es decir, siempre vamos a ir encontrando a la denominación Bamba como una forma de nombrar los territorios fértiles, es decir, la fertilidad de la tierra supone la fertilidad de la vida, la fertilidad del ayllu, que es lo que hace la colectividad. Entonces, la palabra que generalmente construimos con la B sería Bamba. Pasando ahora a lo que es el sonido consonante R, lo que el sonido consonante R nos permite o nos ayuda es a describir o definir los momentos y las características de los cambios, de los procesos. O sea, habíamos visto, por ejemplo, que la vida es la dinámica de los procesos, ¿no? Y que la ñ nos ayuda a describir los procesos, pero la R nos ayuda a describir y definir los momentos de cambio, de ruptura en los procesos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de Ruay, hacer, ya estamos definiendo un cambio con respecto al no hacer. Ruay, hacer, estamos ya definiendo ese momento. De la misma manera cuando decimos Ranti, estamos definiendo el momento del intercambio. Anteriormente, en nuestra cosmovisión y en nuestro mundo ancestral, existía aquello que en castellano se llama trueque, que era el intercambio de bienes y valores generados a partir de la labor del truequeado. Quiere decir que si yo le doy
un mate de papas, usted me da a cambio un mate de trigo. Si estamos satisfechos, ese es un trueque. Entonces, Ranti con la R está ayudando a describir ese cambio, ese intercambio. Con la imposición del colonialismo, Ranti se termina traduciendo lamentablemente como el acto de comprar. Pero el acto de comprar, el intercambio con monedas, no existía en el Tahuantinsuyo. No había una intermediación a través de la moneda. El intercambio era directo. Y los valores se podían respetar mutuamente porque era un intercambio directo. Podría haber sido que el peso de la papa sea un poco más que el peso del trigo, pero no importaba. La transacción se realizaba de común acuerdo. Los valores se intercambiaban de común acuerdo y de mutua satisfacción. Entonces la R nos está ayudando a describir el intercambio. También podemos decir raki del verbo separar. Igualmente nos ayuda a definir el momento del cambio entre la condición de el estar juntos a la condición de estar separados o divididos. Raki. Otra de las palabras que podemos utilizar con R sería rimai. También está expresando el momento en que cambia la condición de estar callado a la condición de estar hablando. Del silencio al sonido. También en este caso se usa la R. Rimai. Otro de los momentos que se usa normalmente la R sería la palabra ratai. Ratai, que significa encenderse, el momento en que lo apagado se enciende. El cambio de la condición de apagado a la condición de encendido. Ratai. Otra de las palabras que podemos identificar con R sería urmai. En la palabra urmai se está describiendo que la condición de estabilidad cambia para dar paso a la condición de desestabilidad o caída. Y entonces urmai es caer. Otra de las palabras que podemos construir con la R sería riti, que es cuando la condición del agua cambia su estado a la condición de nieve. Y entonces la R nos está asistiendo para poder describir los cambios, el momento, las características de los procesos que definen el cambio. Por eso podemos decir pajarín. Pajarín es como nacer. El momento en que la condición de gestación cambia a la condición de nacimiento. Y en esto también se incluye el tiempo. Pajarín quiere decir futuro. La condición del momento, hoy día, va cambiando a lo que viene, mañana. Entonces, son algunas de las palabras en las que uno puede usar la consonante R. Y por eso, como decíamos en la clase anterior cuando usábamos la palabra Incarí, estamos hablando que la condición de Inca más la R genera un cambio que es la puesta en movimiento. R, I, Incarí, el caminar del Inca. El cambio de la condición, digamos, estática del Inca
a la condición de movimiento del Inca. Incarí. Finalmente, una palabra bastante usada aplicando la R, con innumerables motivos, muy conocida y utilizada en la vida cotidiana del campo, es rutui, que quiere decir cortar. Al decir rutui, hablamos de segar los pastos y para eso usamos una rutuna, una herramienta que sirve para cortar. Pero rutui también podemos decir cuando vamos a cortar el cabello de un niño. Tenemos todavía ceremonias que conservan las tradiciones en las que se corta el cabello de un niño. En esta ceremonia de corte de pelo del niño, que es lo que se está dando, el cambio de la condición de cabello largo a cabello corto. Igual que en el ejemplo anterior, nos habla del momento del cambio del pasto crecido al pasto cortado. Estas serían algunas de las formas más frecuentes en las que usamos la palabra rutui. Dicho esto, y habiendo abordado la consonante B y la consonante R, quisiéramos ahora terminar haciendo un ensayo o traducción de marca. Desde tiempos inmemoriales nosotros decimos marca en la lengua quechua chanca, y para poder definir marca tendríamos que usar la letra M, que es la protectividad, la A, que es el mundo externo, la R, que es el momento del cambio en los procesos, y luego la K y la A, que es la acción de dar. Marca es un concepto extraordinario, es una territorialidad en el mundo externo que permite proveer de vida intensamente a una colectividad en este mundo. Entonces, marca, nosotros lo entendemos como un conjunto de aylus, y en el conjunto de aylus se incluye a los seres humanos, a todos los seres vivos y a la territorialidad que coexisten en esa dinámica de la vida que está caracterizada por dar. Marca, es decir, la marca es un conjunto de aylus que se caracteriza por convivir creando abundancia, creando esta característica permanente de reciprocidad en el proceso del dar. Cuando una colectividad se caracteriza por dar, cuando es inca, cuando tiene la cualidad del inca y está caracterizada por dar, todos en la comunidad reciben porque todos dan. Entonces la relación entre dar y recibir es yananti en nuestra cosmovisión. Por eso, conforme la sociedad crece y se desenvuelve dando, cada uno de los miembros de esa sociedad viven con esa cosmovisión y en consecuencia no existe la pobreza. Todos dan, todos tienen algo que dar y todos reciben, todos tienen algo que recibir. Esto ocurrió. Si tú te afirmas, si tú te sostienes y enraizas en la acción de dar, lo que se crea, lo que resulta de esa forma de vida, por un lado, es la abundancia y por otro, como consecuencia de la satisfacción plena, nadie puede quedar excluido de los beneficios de este proceso. Entonces, cuando hablamos de marca, estamos hablando de un conjunto de aylus que viven dando y recibiendo. Tienen formas de vida comunes, obviamente. Tienen características comunes, las tradiciones, el idioma, el desarrollo de algunas tecnologías. Tienen sus propias personalidades, pero logran entretejerse y generar abundancia en beneficio de todos.
Eso es marca. Y en nuestra cosmovisión, en nuestro mundo, la marca es el enlazamiento de ayllus que está íntimamente relacionado a la riqueza, en todo lugar y en todo aspecto, llámenlo material y espiritual. Por eso había ensayado en algún momento que lo más parecido al concepto nación sería Hatun Marca. Es decir, que las relaciones complementarias de reciprocidad entre comunidades dan como resultado un gran tejido de ayllus que están hermanados por un idioma, por costumbres y por características que le dan una personalidad de conjunto e identidad definida, a lo cual podemos llamar nación. Por eso la nación chanca, a mi modo de ver, está definida por el idioma, costumbres y la territorialidad donde se han emplazado, donde se han entretejido los ayllus, lo cual no quiere decir que aquí se haga una unidad nacional. Y el concepto nación, a mi modo de ver, no es sinónimo del concepto unidad, porque la unidad niega, centraliza, subordina y crea la opresión de unos sobre otros. Solo la diversidad de conjunto supone el respeto y la posibilidad de interactuar todos en condiciones de balance, equilibrio, armonía y alegría. Por eso nosotros decimos que somos tejido de naciones. El Tahuantinsuyo es un tejido de naciones, en una territorialidad sin fronteras y con una espiritualidad sin fronteras. Es todo lo que tenemos por hoy. Entonces pasaría a hacer un repaso a todo lo aprendido hasta estos momentos. Con lo cual me despido y será hasta la próxima.